A ver cómo planteo esto para empezar. ¿Qué pasaría si resulta que la mayor virtud en tiempos de crisis profunda no es la empatía? Bueno, eso ya es empezar bastante fuerte. Ya lo sé, pero imaginemos por un momento. Ni la empatía, ni la inteligencia emocional, ni esa infinita capacidad de adaptarse que tanto se ensalza hoy en día. O sea, la flexibilidad constante que nos exigen en todas partes, ¿no? Exacto. Y si en ciertos momentos críticos la cualidad absolutamente indispensable fuera pura y llanamente la terquedad inquebrantable. Es una forma muy provocadora de arrancar la inmersión profunda de hoy, desde luego. Pero la verdad es que va directamente al centro de la cuestión. Ujú. Porque hoy en día la flexibilidad se ha elevado casi a la categoría de dogma. La idea generalizada es que hay que evolucionar sin parar. Sí, sí, pivotar todo el rato. Eso es. Ajustar el mensaje a lo que la audiencia, el mercado o la sociedad demande en ese preciso instante. Totalmente. Y es que existe como un zumbido de fondo constante en nuestra cultura, una presión inmensa para no desentonar en absoluto. Ajá. Una presión que a veces ni notamos. Claro, y la tentación más sutil de esta época de sobrecarga informativa es precisamente esa, adaptar nuestras convicciones más profundas a la presión del momento. Es que es casi un instinto de supervivencia social. Exacto. Si la corriente va con mucha fuerza hacia un lado, pues lo más cómodo, e incluso lo que parece más razonable, es suavizar las aristas, encajar un poco y dejarse llevar. Ya, pero el análisis de hoy va exactamente de lo contrario. De lo contrario y de frente. Porque tengo sobre la mesa unas notas fascinantes de un documento titulado San Julio I.pdf. Ujú. Y están centradas en la festividad del 12 de abril y exploran el pontificado de este Papa, San Julio I, allá por el siglo IV. Y fíjate que la misión de este análisis no es, para nada, dar una simple lección de historia antigua a quien nos escucha. No, que va. El objetivo es descubrir cómo una monumental crisis doctrinal de hace más de 1600 años tiene la clave exacta de hoy. Casi como un manual de instrucciones. Eso es, un manual para navegar por toda esta confusión y esta dilución de la verdad que vemos constantemente en el mundo moderno. Es increíble cómo unos apuntes sobre el siglo IV parecen el diagnóstico más preciso de nuestro presente. Y es que el diagnóstico es tan agudo porque no se queda en la simple anécdota del conflicto eclesial de la época. Lo que estas notas diseccionan de verdad es una actitud vital. Ujú. Durante este análisis vamos a tener que desmenuzar una distinción que sinceramente lo cambia todo. La diferencia abismal entre lo que consideramos una opinión y lo que el texto define como un don. Esa diferencia es clave. Si la audiencia logra interiorizar esa única diferencia a lo largo de este rato, la perspectiva sobre cómo consumir información y cómo sostener convicciones cambia por completo. Vale, vamos a desgranar esto desde los cimientos. El documento nos sitúa de lleno en un escenario de inmensa controversia. Pleno siglo IV. Pleno siglo IV. San Julio I es el Papa y la Iglesia se enfrenta a una de sus mayores crisis doctrinales, el arrianismo. Una crisis tremenda. Las notas son súper específicas y definen esta herejía señalando que negaba la plena divinidad de Cristo. Ujú. Y aquí, bueno, creo que es fundamental hacer una pausa y poner las cosas en perspectiva para comprender bien la magnitud del asunto. Totalmente necesario, ¿sí? Porque a la distancia de los siglos, estas disputas pueden parecer meros debates académicos. Claro, como si fueran juegos de palabras de teólogos que se aburrían, ¿no? Exacto, discusiones de salón que no van a ninguna parte. Pero, a ver, para usar una analogía para quien nos escucha, esto no era un desacuerdo sobre de qué color se debía pintar la fachada de la fe cristiana, o sobre, no sé, qué tipo de cortinas poner en las ventanas. No, no, para nada. El arrianismo, al negar esa plena divinidad, era el equivalente arquitectónico a intentar derribar el muro de carga de todo el edificio. Esa es la imagen perfecta, el muro de carga. Es que si Cristo no es plenamente divino, pues toda la estructura de la redención, todo el relato central pierde su soporte principal. Claro, se queda sin base. Y si quitas ese muro de carga, el edificio entero no es que necesite una simple reforma, es que se viene abajo irremediablemente. Lo fascinante de este punto, y la razón por la que esto tiene un eco tan actual, es cómo el texto subraya una dimensión apologética crucial. A ver, explícame eso.
Pues que las crisis doctrinales o la confusión generalizada no son una anomalía de la era de Internet. Ah, ya, ya. A veces existe como una especie de soberbia cronológica. Pensamos que la confusión masiva es un invento nuestro de la época contemporánea. Sí, sí, que con las redes sociales hemos inventado el caos informativo. Exactamente. Sin embargo, el documento nos recuerda que, ya desde los primeros siglos, ha sido una necesidad imperiosa discernir, aclarar y defender la verdad revelada frente a la confusión. Y frente a la inmensa presión social e institucional por ceder un poquito, supongo. Muro de carga que decías, la respuesta tenía que ser estructural, no puramente cosmética. Claro, no puedes arreglar un muro de carga con un poco de masilla y pintura. Eso es. No se podía resolver con un parche. La naturaleza de lo que estaba en juego implicaba que la verdad revelada no era un concepto que se pudiera someter a votación en una asamblea. O algo que admitiera un término medio para contentar a todas las facciones. Exacto. Un muro de carga no puede ser parcialmente sólido. O sostiene el edificio o no lo hace. Así de simple. Y ahí, justo ahí, es donde entra la figura de San Julio I. Lo que relatan las notas es que, ante este peligro inminente de colapso estructural, él no se quedó mirando los planos desde un despacho seguro. No se escondió, ¿no? El texto indica explícitamente que defendió con firmeza la enseñanza de la Iglesia, y lo que es más importante aún, que intervino activamente en los conflictos eclesiales para preservar la unidad en la verdad. No fue un observador pasivo en absoluto. Para nada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la intervención tenía nombres y apellidos concretos. Así es, y hay que recalcar que conllevaba riesgos inmensos en esa época. El documento menciona que apoyó sin fisuras a los obispos que estaban siendo perseguidos por mantenerse fieles. Y destaca muy concretamente a San Atanasio de Alejandría. Lo describe como uno de los grandes defensores de la divinidad de Cristo. Es que apoyar a una figura perseguida en medio de una crisis tan polarizada es, básicamente, ponerse deliberadamente en peligro. Totalmente. Hoy en día, fíjate, a veces se cree que estar en la línea de fuego significa recibir un comentario pasivo-agresivo en Twitter o sufrir un boicot virtual temporal. Una cancelación de un par de semanas y ya está. Exacto. Pero en el siglo IV, apoyar a alguien como Atanasio probablemente significaba buscarse enemigos muy poderosos, arriesgarse al destierro o cosas bastante peores. Esa distinción sobre el riesgo real es vital. La intervención de San Julio I no fue una mera declaración de intenciones. Ni un comunicado diplomático vacío de esos que no dicen nada. No. Fue jugarse el tipo de verdad. Es como si estuviéramos presenciando un partido muy tenso donde de repente los jugadores empiezan a pelearse de forma violenta. Una tangana en toda regla. Y San Julio no actúa como el árbitro que se aleja del tumulto y se limita a pitar la falta desde lejos. Lo que hace es bajar el terreno de juego, abrirse paso a empujones y ponerse físicamente como escudo frente al jugador que está siendo atacado. Que en este caso sería Atanasio. Exacto. Está dispuesto a recibir los golpes en nombre de algo que el texto llama la unidad en la verdad. Si conectamos esto con el panorama general de cómo se transmite el conocimiento a través de los siglos, vemos el verdadero peso del concepto de fidelidad. La mecánica real de esa fidelidad. Exactamente. Esa intervención directa, ese ponerse a recibir los golpes para proteger la doctrina, genera una onda expansiva que cruza literalmente la historia. Madre mía, es que eso es fuerte. De hecho, la Claflin hace una afirmación asombrosamente categórica al respecto. Afirma que es exactamente gracias a esa fidelidad tan férrea, gracias a ese no ceder ni un milímetro, que hoy se conoce con claridad quién es Cristo. Ostras, detengámonos ahí un segundo, porque la mecánica de eso que acabas de decir es fascinante. Es brutal. Básicamente, el texto argumenta que la claridad que tenemos 16 siglos después es el resultado directo de la terquedad de un solo hombre en el siglo IV. Pues sí, así funciona la transmisión sociológica y cultural de las ideas más fundamentales. A ver, explícame eso un poco más. Cuando se opta por el compromiso y la adaptación en cuestiones de identidad central, lo que se crea son múltiples ramas divergentes, versiones aguadas, digamos, que acaban difuminando el concepto original. Hasta que es irreconocible unas pocas generaciones después, claro. Eso es. Sin embargo, la custodia absoluta, esa rigidez que en su momento resulta tan incómoda y peligrosa, es el único mecanismo que permite trazar una línea recta. Una línea ininterrumpida de conocimiento. Exacto, a lo largo de milenios. La claridad que tenemos actualmente depende del rechazo absoluto al compromiso en el pasado. Y esto nos lleva de cabeza a lo que las notas denominan la clave espiritual. Ah, sí, la actitud de fondo. Sí.
El texto extrae la actitud de este papa y la cristaliza en una premisa espectacular. Dice, y cito textualmente, Eh, la fe no se adapta a la presión del momento, se custodia y se transmite. Y además añade un matiz que lo cambia todo. Dice que la verdad no es una opinión más, es un don que se recibe y se protege. Ese es el núcleo duro de esta inmersión profunda de hoy. Es un cambio de paradigma radical respecto a cómo se concibe la información en nuestra era de liquidez moral. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque voy a hacer de abogada del diablo por un momento, ¿eh? Adelante, ponlo sobre la mesa. A ver, esto choca de frente con absolutamente todo lo que se enseña hoy sobre el éxito y la supervivencia en nuestra sociedad. Totalmente. Como decíamos al principio, la adaptabilidad es la reina en el mercado, en la tecnología, en la política. Si no te adaptas a la presión de tu entorno, te extingues. Es un evolucionar o morir constante. La ley de la selva moderna. Claro. Y además, afirmar que uno posee un don intocable mientras que los demás solo tienen opiniones, puede sonar increíblemente arrogante para la sensibilidad actual. Sí, puede sonar a prepotencia pura. Plantea una pregunta importantísima, y va directo a la raíz de la mecánica filosófica del texto. Para responder a ese desafío hay que entender profundamente cómo estas fuentes separan la verdad revelada de la simple opinión. Vale, a ver esa diferencia. Si analizamos lo que es una opinión, vemos que por su propia naturaleza es algo parcial, es maleable, una síntesis temporal de datos incompletos y preferencias personales. Sí, una opinión se basa en lo que sabes en ese momento. Exacto. Por lo tanto, una opinión debe cambiar ante nuevas evidencias o presiones. Está diseñada para evolucionar. Tiene sentido. Si la fe fuera un constructo humano, una estrategia social o una simple filosofía de mercado, tu argumento de la adaptación sería impecable. Tendría que pivotar constantemente para mantener su cuota de mercado en el mundo de las ideas. Claro. Tendría que hacer estudios de mercado, ver qué aspectos de la doctrina son impopulares y recortarlos para mantener el índice de aprobación alto, ¿no? Exactamente, puro marketing. Pero el texto es taxativo en esto. No estamos hablando de una opinión. La define conceptualmente como un don que se recibe. Un don. Y la mecánica de un don cambia completamente las reglas de cómo interactuamos con él. Imaginemos por un momento la herencia de una obra de arte invaluable. Un cuadro milenario, por ejemplo. Eso es, un cuadro único en el mundo que ha pasado de generación en generación. Si la persona que recibe hoy ese cuadro decide que sus tonos oscuros son, no sé, muy deprimentes para la estética actual, O que no pegan con el salón. claro, Y decide pintarrajearlo con colores fluorescentes simplemente porque es la tendencia de esta temporada. no está adaptando la obra al presente. ¿Qué va? Se la está cargando. La está destruyendo por completo. Esa imagen lo clava, de verdad. Añadir colores fluorescentes a una obra maestra antigua para agradar a las masas no es ninguna evolución, es puro vandalismo. Y esa es la clave de todo el asunto. Si se comprende que la verdad es un don recibido, algo que no ha sido inventado por quien lo sostiene, Ujú. la única reacción lógica y coherente no es alterarla para que encaje con la moda pasajera de la década. Sino protegerla, ferozmente, claro, custodiarla. Desde este punto de vista, esa falta de adaptación que hoy nos parece arrogancia o rigidez no es terquedad por un capricho personal. Ah, ¿no? No, es, de hecho, un acto de profunda humildad. Es el respeto absoluto a la integridad de algo infinitamente valioso que no te pertenece. Ostras. Algo que simplemente se te ha confiado temporalmente para que lo pases intacto a la siguiente generación. ¡Wow! Es darle la vuelta por completo al concepto de humildad. O sea, no modificar el mensaje no es orgullo, es reconocer que uno mismo no tiene la autoridad para editar algo que le sobrepasa por completo. Exactamente. Es saber cuál es tu papel. Y fíjate que esto enlaza de maravilla con el eco en el presente que plantea la fuente. El documento tiene un apartado de actualización para hoy. Sí, lo recuerdo. Y comienza con una afirmación que, sinceramente, casi parece quedarse corta. Dice, hoy también existen muchas confusiones sobre la fe. Se queda muy corta, sí. Vivimos en la era de la máxima confusión generalizada. Totalmente. Y ante ese panorama, la invitación de San Julio, según las notas, es a no diluir el mensaje. Diluir. Fíjate que esa es la palabra exacta que explica la mecánica de la adaptación mal entendida. Sí, es que le he estado dando muchas vueltas a esta idea de la dilución. Pensemos en cómo funciona físicamente. A ver, Imaginemos un concentrado puro, ¿vale? Un jarabe de un sabor extremadamente intenso y auténtico. vale, lo tengo en mente.
Cuando se ofrece ese concentrado a un público amplio, es muy probable que a mucha gente le parezca demasiado fuerte, demasiado denso o difícil de tragar así a palo seco. Sí, claro, no está hecho para todos los paladares. ¿Cuál es la tentación inmediata entonces? O sea, la presión del entorno. Pues añadirle agua. Rebajarlo. Exacto. Se le echa agua para rebajar la intensidad, para hacerlo más amable al paladar general, para que no ofenda a nadie y, de paso, para agradar a mucha más cantidad de consumidores. Es el intento clásico de democratizar algo rebajando su esencia a lo mínimo. Exactamente. Es ceder a la presión del momento para ganar popularidad rápida. Pero claro, ¿cuál es el resultado a medio y largo plazo? ¿Que te quedas sin nada? Efectivamente. Si se sigue añadiendo agua constantemente a ese vaso para agradar a cada nueva persona que se acerca, llega un punto crítico en el que el líquido pierde todas sus propiedades originales. Ya no sabe a nada de lo que era al principio. Te quedas con un triste vaso de agua ligeramente teñida, que no alimenta, que no cura y que no tiene ningún carácter. Es una analogía magistral, de verdad. Es que, irónicamente, el mensaje original, al intentar hacerse popular a base de dilución, desaparece por completo. Y el público acaba por perder el interés de todas formas, porque lo que ofreces ya no se distingue de cualquier otra cosa del mercado. Ilustra a la perfección el peligro de las estrategias de acomodación. La dilución institucional o doctrinal conduce, de forma inevitable, a la irrelevancia más absoluta. Exacto. Por eso el ejemplo del siglo IV resulta una hoja de ruta tan precisa para quien busque navegar por toda esta sobreabundancia de opiniones de hoy. Un mapa para no perderse. Lo que observamos en la figura de San Julio I no es un rechazo amargado al mundo, cuidado, sino la convicción absoluta de que no se puede entregar ese concentrado puro a cambio de un aplauso efímero. O de una paz temporal que no lleva a ningún sitio. Eso es. En un entorno hiperconectado, donde todo parece relativo, maleable y sujeto a la revisión constante de las encuestas en redes, comprender que existen ciertas realidades que exigen custodia ofrece un ancla intelectual enorme. Y un ancla que, fíjate, nos lleva ya hacia el final de las notas, a lo que el documento califica como un cierre contemplativo, un memorándum iteneris. Literalmente, un recordatorio para el camino. Exacto. Y lanza una máxima en latín que suena contundente, casi como si estuviera esculpida en piedra. Memo resto. Veritas custodianda est. Recuerda esto. La verdad debe ser custodiada. Es un imperativo clarísimo. No sugiere que deba ser debatida hasta vaciarla de significado, ni ajustada a la sensibilidad de la época, ni negociada en una mesa. Debe ser custodiada. Punto. Y el texto concluye con una petición directa a San Julio I, la de enseñar a permanecer firmes en la fe. Ese imperativo latino, el veritas custodienda est, yo creo que encapsula la misión completa de este análisis a fondo. Sin duda. Porque el concepto de custodiar exige un papel tremendamente activo. Un guardia no es un simple espectador pasivo que se sienta en una silla a ver pasar el tiempo. No. Un custodio de verdad vigila. Vigila, evalúa las amenazas, protege. Y sobre todo, valora inmensamente aquello que guarda a sus espaldas. Reconocer que la verdad requiere guardianes es admitir dos realidades simultáneas a la vez. ¿Cuáles serían? Su valor incalculable por un lado y su permanente vulnerabilidad ante las modas intelectuales por el otro. Pues mira, para ir hilando las grandes conclusiones de esta exploración de hoy, hemos viajado mentalmente al siglo IV para entender una dinámica que es asombrosa. Un viaje con muchas turbulencias, ¿eh? Ya te digo, hemos visto a un papa enfrentándose a un sismo estructural como era el arrianismo, una crisis que amenazaba con derruir el muro de carga de todo el sistema de creencias sobre la divinidad de Cristo. Hemos analizado cómo bajar a la arena a ofrecer un respaldo físico, vital y muy peligroso a figuras como San Atanasio era la única forma de frenar ese colapso inminente. Ponerse delante de los golpes. Exacto. Y fundamentalmente hemos desentrañado la mecánica de por qué la fe y la verdad en su sentido más profundo no pueden moldearse al capricho de la presión ambiental sin terminar absolutamente destruida. Así es. El contraste radical entre la opinión, que se adapta como puede para sobrevivir en la superficie, y el don que se custodia firmemente para garantizar que la esencia se transmite a lo largo de los siglos. Para cualquier persona que nos escuche y que se sienta superada, casi asfixiada, por esa avalancha de opiniones constantes y de confusiones de la actualidad, comprender esta lógica ofrece un refugio sólido.
Es un cambio de mentalidad necesario. Es una invitación a tratar aquello que es fundamental no como una simple postura debatible en un foro de Internet, ni como un producto de marketing que hay que suavizar con agua para que se venda mejor. Sino como un tesoro. Un tesoro heredado exacto. Una obra maestra que exige una protección incondicional por nuestra parte. Una protección que inevitablemente va a exigir la valentía de soportar la incomprensión y la tremenda impopularidad que muchas veces conlleva ir a contracorriente. Sin duda alguna. Y esto nos deja en la puerta de un pensamiento final. Una idea un tanto provocadora para seguir dándole vueltas mucho después de que termine este análisis. A ver, suéltala. Si analizamos la historia, resulta que los pilares de lo que hoy se comprende con total nitidez sobre figuras como Cristo solo lograron sobrevivir al caos porque hace más de 1600 años alguien se negó en rotundo a ceder ante la inmensa y aplastante presión de su época. ¿Alguien plantó cara? Sabiendo esto, creo que es obligatorio preguntarse, de todos los conceptos profundos, los valores innegociables y las convicciones que hoy consideramos fundamentales en nuestra sociedad, ¿cuáles de ellos están ahora mismo en grave peligro de diluirse y desaparecer para siempre? Simplemente porque ya nadie está dispuesto a soportar la incomodidad de ser quien